Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un verdadero honor para mí darles la bienvenida a este encuentro de saberes. Tengo el inmenso privilegio de presentar a nuestra ponente de hoy, la doctora Samaris Hernández, presidenta de la Fundación Asoclamor y doctora en Derecho Público Internacional. Una mujer cuya trayectoria y compromiso con las comunidades son el vivo ejemplo del tema que nos convoca. Sin más preámbulos, la Fundación Asoclamor da inicio formal al seminario, El arte de resistir y avanzar. Imaginen por un momento que el mundo se vuelve difuso, que su propio cuerpo les impone límites físicos claros, una visión limitada, un solo riñón sosteniendo su vitalidad y una piel que debe protegerse del sol. Para muchos, esto sería una señal para detenerse. Para mí, fue un lienzo donde empecé a pintar mi mayor obra de resistencia. Mientras asumía el reto de ser madre soltera, decidí que mi herencia para ellos no sería la queja, sino la excelencia. Entre la crianza y el estudio, logré alcanzar 5 títulos académicos, incluyendo mi doctorado en Derecho Público Internacional. Entendí que la educación no es solo acumular diplomas o acumular títulos, sino la herramienta más poderosa para romper las cadenas de la limitación. Pero el arte de avanzar no se completa si caminas sola. Esa fuerza interna se desbordó en las paredes de mi hogar para transformarse en Asoclamor. Mi misión pasó de la supervivencia personal a la construcción de sociedades. Desde la entrega de kits que abren puertas a los niños hasta seminarios de liderazgo que empoderan a adultos y a profesionales. Hemos convertido la calle en un aula y la vulnerabilidad en una cátedra de derechos humanos. Hoy, cuando gestionamos desde una luminaria hasta un proyecto de ley internacional, lo hacemos bajo una premisa. La verdadera resistencia no es aguantar la tormenta, es educar y servir mientras el viento sopla en contra. Si yo pude construir un faro con una visión limitada, imaginen lo que podemos hacer todos juntos con voluntad y conocimiento. Yo hoy estoy aquí para enseñarles cómo ustedes también pueden avanzar a través de este seminario que lleva como nombre El arte de resistir y avanzar. Sin más preámbulos, damos inicio a este seminario. Bienvenidos a este encuentro. Antes de comenzar, quiero que reflexionemos sobre 3 pilares del pensamiento universal. Desde la estrategia, Sun Tzu nos enseñó en El arte de la guerra que en medio del caos también hay oportunidad. Pero la oportunidad no es un regalo, es una construcción de la inteligencia. Desde la filosofía, Friedrich Nietzsche sentenció: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La resistencia sin propósito es solo cansancio. La resistencia con propósito es poder. Y desde la resiliencia humana, Viktor Frankl, desde la psicología más profunda, nos recordó que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Como doctora en Derecho Internacional Público y psicóloga social, he observado que la mayoría de las personas confunden la resistencia con la inercia. Hoy, en este seminario virtual, El arte de resistir y avanzar, vamos a desconstruir
esa idea. Resistir no es el acto de un muro que recibe golpes, es el acto de un río que, aunque encuentre una roca, no se detiene, sino que encuentra la vía para rodearla y seguir su curso hacia el mar. Hoy analizaremos la resistencia como una maniobra técnica de alta sofisticación. Tenemos 4 puntos en este seminario. El primero, la ontología de la resistencia proactiva. Entre ellos tenemos análisis del sujeto agente frente al sujeto paciente. ¿Cómo mantenemos la integridad institucional y personal, por supuesto, cuando el entorno es volátil? En el segundo punto tenemos la praxis jurídicas y social en contextos restrictivos. Entre ellos vamos a desarrollar el uso de los marcos legales y los derechos humanos como plataforma de defensa y propulsor de avance. Por otra parte, la ley no como límite, sino como herramienta de protección de la dignidad. Y en el tercer punto, estimados participantes, tenemos la psicología de la gestión del caos. Entre ellos, estrategias cognitivas para evitar la parálisis por análisis y cómo liderar comunidades y equipos desde la estabilidad emocional cuando afuera todo parece derrumbarse. Y el cuarto punto tenemos la arquitectura del avance, innovación y sostenibilidad. Dentro de ello tenemos diseño de proyectos que no solo sobrevivan a la crisis, sino que se alimenten, estimados participantes, de ella para mejorar. Y las alianzas estratégicas transversales, la cooperación como método de aceleración. Iniciamos nuestro primer módulo. Solemos definir los conceptos para poder transformarlos. La pregunta que nos convoca es: ¿qué significa realmente resistir en el siglo XXI? Estimados participantes, para muchos, la resistencia es un término estático, casi arquitectónico, como un pilar que soporta un peso. Pero desde la psicología social y el derecho, la resistencia es un proceso dinámico. No se trata de cuánto peso puedas cargar sobre tus hombros sin quebrantarte, sino cuánto terreno puedes ganar mientras el entorno intenta hacerte retroceder. Como profesionales, debemos distinguir 2 posiciones ante la crisis. El sujeto paciente se puede definir como aquel que solo recibe el impacto y su energía se agota en la contención. Es una resistencia de desgaste que a largo plazo, estimados participantes, conduce a la fatiga institucional y personal. Por otra parte, tenemos el sujeto agente, que es quien, reconociendo la crisis, decide gobernarla. Aquí, la resistencia se convierte en una maniobra. Es el individuo o la comunidad que utiliza la tensión del entorno para cuestionar lo establecido y proponer nuevas formas de gestión. Ahora bien, quiero añadir a este audio una pequeña reflexión. A cada uno de ustedes, ¿está usted reaccionando a los problemas o está diseñando las soluciones antes de que el problema lo paralice? Desde el derecho internacional, estimados participantes, hablamos de la protección de los núcleos no derogables. Y en nuestras vidas y proyectos, la resistencia proactiva consiste en identificar nuestro núcleo de dignidad
aquello que bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a negociar. Cuando usted tiene claro su núcleo, entonces la resistencia, estimados participantes, deja de ser un sacrificio y se convierte en un acto de soberanía personal. Y es como decía aquel gran filósofo emperador Marco Aurelio. Él decía que el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Ahora bien, entramos en nuestro segundo eje. Como doctora en el Derecho Público Internacional, siempre sostengo que las normas no son simples letras en un papel, sino son organismos vivos de protección. Y en el arte de resistir y avanzar, el marco legal es nuestro escudo técnico. Ahora bien, la resistencia jurídica consiste en entender que incluso en los contextos más restrictivos existen grietas de legalidad y principios universales de derechos humanos que son innegociables. No avanzamos a ciegas, avanzamos sobre la base sólida de la dignidad humana, que es el estándar de oro de cualquier civilización. Óigase bien, para avanzar profesionalmente en entornos adversos, debemos aplicar dos movimientos simultáneos. Tenemos el escudo, que es el uso de la norma para proteger lo alcanzado. Es la defensa de los espacios ganados, de la institucionalidad y de los derechos fundamentales. Óigase bien, sin protección, la resistencia es vulnerable. Por otro lado, tenemos la lanza, que es la capacidad propositiva. Es decir, es utilizar las herramientas legales y sociales para abrir brechas donde otros ven muros. Es la incidencia, la denuncia técnica y la construcción de alianzas que obligan al sistema a evolucionar. Por eso que el pensamiento estratégico, voy a hacer mención de aquel gran filósofo Nicolás Maquiavelo, y una de sus reflexiones sobre el poder y la fortuna, decía que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Y esto en la praxis social, estimados participantes, se traduce en la gestión de la percepción y la autoridad. Por eso que resistir y avanzar requiere que el líder mantenga una presencia de integridad tan sólida que se convierta en un referente. No se trata, estimados participantes, de tener la razón legal, sino de tener la autoridad moral para ejercerla. Cuando la ley y la ética se encuentran, la resistencia se vuelve imparable. Ahora bien, continuamos con nuestro tercer punto. Psicología de la gestión del caos. Y en este punto debemos entender que nadie puede liderar un proyecto social si primero no lidera su propio mundo interno. Fíjese bien, en contextos de alta incertidumbre, el caos externo intenta colonizar nuestra mente. Es por ello, estimados participantes, que la resistencia psicológica no es
no sentir miedo, sino evitar que el miedo tome las decisiones por nosotros. Como profesionales de alto nivel, debemos practicar lo que en psicología llamamos la metacognición, que es la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones desde afuera para decidir cuáles nos sirven para avanzar y cuáles debemos desechar por ser ruidos del entorno. Por otra parte, estimados participantes, sabemos que las comunidades y los equipos de trabajo sufren de fatiga de compasión. Y aquí, el arte de avanzar consiste en gestionar la esperanza como un recurso técnico. No podemos permitir que el desánimo se convierta en la cultura de nuestra organización. Debemos aplicar la psicología de la esperanza realista. Reconocer la dureza del entorno, pero mantener esa convicción absoluta de que tenemos las herramientas para transformarlo. Por eso que en medio del caos, la gente busca referentes de estabilidad. Si el líder se desespera, el sistema colapsa. Pero si el líder mantiene la serenidad reflexiva, el sistema se cohesiona. Recuerden las palabras de Séneca. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles. Avanzar, estimados participantes, ante todo es un acto de atrevimiento mental. Llegamos a nuestro cuarto punto. Arquitectura del avance, innovación, alianzas y sostenibilidad. Aquí es donde la teoría se convierte en planos y los planos en realidades. Y entendemos que avanzar no es un impulso voluntarista, es una disciplina de ingeniería social. Como estrategas, no esperamos a que las condiciones sean perfectas para poder actuar. Hay personas que tienen que tener todo perfecto para poder dar un paso. Esto no es así, porque si creamos las condiciones, el avance requiere lo que yo llamo en lo particular optimización de la escasez, que es la capacidad de identificar recursos donde otros solo ven carencias. Recuerden, estimados participantes, que la innovación no nace de la abundancia, nace de la necesidad gestionada con inteligencia. Es por ello que nadie avanza solo en un entorno globalizado, porque la resistencia solitaria es heroica, pero la resistencia colectiva es invencible. Y en este punto, estimados, debemos desarrollar la capacidad de construir puentes institucionales. En lo principal, debemos saber tocar las puertas correctas. Es decir, puede ser a organismos internacionales, tenemos sectores privados con responsabilidad social. Y otro punto importante que es la propia base comunitaria, donde vamos a realizar el proyecto. Por eso que hago énfasis en este tema, que la alianza es el multiplicador de nuestro esfuerzo. En mi experiencia, el error de muchos liderazgos es intentar dar saltos cuánticos
en medio de arenas movedizas, porque el arte de avanzar nos enseña la metodología del progreso constante. Óigase bien, el arte de avanzar nos enseña la metodología del progreso constante. Cada avance, estimados participantes, por pequeño que sea, debe ser brindado institucionalmente para que no haya retroceso. Ahora bien, recuerden que no buscamos éxitos efímeros, buscamos transformaciones permanentes. Para finalizar nuestro recorrido con la prospectiva y como doctora en Derecho Público Internacional, sé que no podemos predecir el futuro, pero sí podemos diseñarlo. La resistencia nos ha mantenido a salvo, pero la prospectiva nos permite decidir hacia dónde vamos. En el arte de avanzar en este nivel implica tener una visión de largo alcance. No gestionamos para la crisis de hoy, gestionamos para la sociedad de los próximos 10 años. Por eso, debemos ser capaces de ver las tendencias y, sobre todo, anticipar los conflictos y posicionar nuestros proyectos en el lado correcto de la historia, el lado de los derechos humanos y la dignidad. Recapitulemos nuestro mapa estratégico de hoy. En primer punto, tenemos resistencia. No es inercia, es maniobra. El derecho es nuestro escudo y nuestra palanca. La psiqui en el centro de mando que no debe ser colonizado por el miedo. La alianza es el multiplicador de nuestro impacto y el avance es una decisión técnica, constante y sostenible. Y antes de cerrar este seminario a través de este audio, quiero dejarles un pensamiento de Aristóteles. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estimado oyente, el arte de resistir y avanzar no se domina en una hora, se perfecciona en cada decisión que tomamos bajo presión. Es por ello que el entorno puede ser adverso, pero nuestra capacidad de respuesta es soberana. Por eso les invito a que a partir de este momento dejen de ser sobrevivientes del caos y se conviertan en los arquitectos de la reconstrucción. Ahora bien, aquí tienes las preguntas de poder para la transformación estratégica. Si hoy le quitáramos a su vida todas las crisis, los obstáculos y las carencias, ¿qué quedaría de su propósito? ¿Es usted alguien que solo reacciona a los problemas o su esencia es independiente de las circunstancias? Usted dice que está esperando a que las cosas cambien para avanzar. Pero, ¿qué pasaría si la crisis no se va? ¿Está dispuesto a permitir que el tiempo decida por usted? ¿O va a decidir usted sobre el tiempo que le queda? Analice usted su resistencia actual. ¿Está usted resistiendo para proteger su visión o está simplemente aguantando para posponer el miedo al cambio? Recuerde que hay una diferencia abismal entre ser resiliente y ser prisionero de la rutina del caos.
¿A qué le tienes miedo hoy? ¿Al riesgo de avanzar hacia lo desconocido o a la certeza de quedarse exactamente donde estás, viendo cómo el mundo sigue girando sin usted? Como líder o profesional, ¿es usted el oxígeno de su equipo o es el dióxido de carbono que contamina la esperanza? Si todos a su alrededor actuaran de la misma actitud que usted tiene hoy, ¿su comunidad se salvaría o colapsaría? Si hoy fuera el último día de la crisis, ¿usted está preparado para el éxito? ¿O la resistencia lo dejó tan agotado que ya no tiene fuerzas para gobernar la victoria? Y finalmente, les dejo esta reflexión técnica. ¿Qué es lo único que usted puede empezar a hacer hoy mismo, con los recursos que ya tiene, sin pedir permiso a nadie? ¿Qué cambiaría el rumbo de su historia mañana? No me dé a mí una excusa, dese a usted mismo una respuesta. Señores y señoras, mi historia no es sobre lo que me faltaba, sino sobre lo que decidí hacer con lo que tenía. No esperen a que el camino esté despejado para caminar. Construyan su propia luz, eduquen con el ejemplo y sirvan con el corazón, porque el arte de resistir es valiente, pero el arte de avanzar es transformador. Muchas gracias. Quien habló para todos ustedes, doctora Samaris Hernández. Nos vemos en el próximo seminario.